Hola chicos, soy Apple Explained y hoy vamos a cubrir la historia de iOS. Este tema fue el segundo lugar en la votación de la semana pasada, y si no pudiste votar, asegúrate de estar suscrito. Así las encuestas de votación aparecerán en tu feed móvil y podrás indicarme qué video quieres ver después. Entonces, como probablemente ya sabes, iOS es un sistema operativo móvil que Apple creó para usar en su iPhone, iPod Touch y iPad. Ahora, iOS es uno de los sistemas operativos móviles más populares del mundo, a pesar de que solo funciona en el hardware propio de Apple. Compara esto con el sistema operativo móvil Android, que Google licencia a varios fabricantes de hardware y operadores inalámbricos. Ahora, el debate sobre qué enfoque es mejor es un tema en el que no vamos a entrar hoy porque en este video nos vamos a centrar en la historia de iOS y su desarrollo desde 2007 hasta 2018. Así que en el año 2007 se lanzó la primera versión de iOS. Pero en esos días no se le conocía como iOS. De hecho, Apple no le dio un nombre al sistema operativo del iPhone hasta el año 2008, cuando se introdujo el iPhone Sistema Operativo 2. Hasta ese punto, el material de marketing de Apple simplemente decía que el iPhone ejecuta una versión de Mac Sistema Operativo X, el sistema operativo de escritorio de Apple. Pero hoy, la primera versión de iSistema Operativo se conoce como iPhone Sistema Operativo 1. Las capacidades de este sistema operativo fueron revolucionarias en su época. Porque recuerda, la BlackBerry estaba liderando el mercado de los smartphones en 2006 y su sistema operativo era considerado el mejor en su clase. Aunque en retrospectiva parece ser muy arcaico. Ahora, Apple reconoció las deficiencias de los smartphones en ese momento e imaginó un dispositivo que fuera más capaz y también más fácil de usar. El dispositivo era el iPhone, y su éxito dependía casi completamente de su sistema operativo, iPhone Sistema Operativo One, que redefinió las capacidades de un dispositivo móvil. De hecho, cuando se presentó el primer iPhone, los competidores admitieron estar sorprendidos por lo que Apple pudo lograr y los envió de vuelta a la mesa de dibujo. ¿Qué provocó exactamente la disrupción en el iPhone Sistema Operativo One? Bueno, ejecutaba aplicaciones que tenían casi todas las capacidades de su contraparte de escritorio y eran súper fáciles de usar gracias a la interfaz multitáctil del iPhone. Esto no había sido el caso con otros smartphones, que tenían teclados y botones de plástico que se volvían bastante torpes y complicaban la experiencia del usuario. De hecho, muchas de las características incluidas en los smartphones de la época ni siquiera eran utilizadas por los clientes, ya que muchos no podían entenderlas. Es por eso que Steve Jobs incluyó este gráfico durante la presentación del iPhone, que ilustraba su objetivo de hacer del iPhone el smartphone más capaz y fácil de usar en la industria. Ahora probablemente sea más interesante hablar sobre lo que el iPhone Sistema Operativo One no tenía, en lugar de lo que sí tenía. Con el iPhone Sistema Operativo One solo tenías las aplicaciones de stock incluidas, y eso era todo. Pero esas apps eran muy limitadas comparadas con las versiones actuales de iOS. Por ejemplo, los mensajes solo aceptaban texto servicio de mensajes cortos. Esto implicaba que solo se podían enviar y recibir mensajes de texto de hasta 160 caracteres. Sin fotos, emojis o grabaciones de voz. Si tu mensaje superaba los 160 caracteres, se dividía automáticamente en varias partes. Pero quizás una de las características más significativas que faltaban en iOS 1 era la App Store, aunque esto apenas molestaba a nadie. Porque en el año 2007 el iPhone era el teléfono inteligente más completo que jamás había existido. Muy pocos usuarios se quejaban de la escasez de aplicaciones al inicio del lanzamiento del iPhone. Pero con el tiempo, el deseo de desarrollo de aplicaciones de terceros creció debido a que muchos reconocieron el potencial del iPhone como plataforma para desarrolladores. Con el próximo lanzamiento del sistema operativo iPhone Sistema Operativo 2, Apple proporcionó un kit de desarrollo de software que permitió a desarrolladores externos crear aplicaciones para el iPhone por primera vez. Aunque no fue la primera vez, ya que los iPhones con jailbreak ya podían ejecutar aplicaciones de terceros, este esfuerzo no fue respaldado por Apple. Ahora, hubo otras pequeñas mejoras que vinieron con iPhone Sistema Operativo 2, como correos electrónicos push siempre activos, una calculadora científica y Google Street View y Maps, pero la App Store definitivamente fue su característica principal. En su lanzamiento, la App Store ofrecía más de 500 aplicaciones,
Aunque el número puede parecer poco impresionante en comparación con los 2 millones de aplicaciones disponibles hoy, fue un gran avance respecto a las 15 aplicaciones originales incluidas en iPhone Sistema Operativo 1. Y los usuarios comenzaron a descargar tantas aplicaciones que en iPhone Sistema Operativo 3 el número de páginas de inicio se incrementó de 9 a 11, lo que permitió albergar alrededor de 170 aplicaciones. Y debería mencionar que iPhone Sistema Operativo 3 fue la primera versión que no fue totalmente compatible con todos los iPhone, ya que el iPhone original no contaba con algunas de las nuevas características ofrecidas. Y algunas de esas eran la largamente esperada función de cortar, copiar, pegar, Spotlight, notas de voz y grabación de video en el iPhone 3GS. Pero creo que una de las adiciones más significativas a iPhone Sistema Operativo 3 fue el soporte de servicio de mensajes multimedia en mensajes. Y eso significaba que los usuarios finalmente podían enviar y recibir fotos, contactos, ubicaciones, grabaciones de voz y mensajes de video. Ahora, fue durante la vida útil de iPhone Sistema Operativo 3 que se introdujo el iPad. Y al mismo tiempo, Apple decidió cambiar el nombre de iPhone Sistema Operativo a iSistema Operativo, ya que ahora se estaba utilizando en dispositivos que no eran el iPhone. Y en 2010, Apple introdujo iOS 4, que trajo consigo algunas capacidades realmente avanzadas como las videollamadas FaceTime a través de Wi-Fi, características de multitarea mejoradas, carpetas en la pantalla de inicio que contenían hasta 12 aplicaciones cada una, zoom de cámara digital de 5x, AirPlay, AirPrint y la capacidad de crear puntos de acceso personales dependiendo del soporte del operador. Así que iOS 4 fue una actualización significativa lanzada junto con el iPhone 4, pero había un problema. Y tenía que ver con el algoritmo que calculaba la intensidad de la señal del iPhone. Este problema, aunque pueda sonar insignificante, sumió a Apple en una pesadilla de relaciones públicas conocida como Antennagate. Verás, los usuarios del iPhone 4 notaron que sus barras de red caían dramáticamente cuando sujetaban su teléfono de cierta manera. Se creyó que era un defecto de diseño por el nuevo sistema de antena del iPhone 4, pero principalmente fue un problema con el algoritmo de fuerza de señal de iOS 4, y Apple lanzó más tarde una actualización de software que solucionó este problema. Ahora, en octubre de 2011, se presentó iOS 5 junto con el iPhone 4S, y esta actualización entregó una de las características más icónicas del iPhone, Siri. Y cuando Siri se lanzó por primera vez, era de lejos el mejor asistente digital en el mercado, aunque eso no ha sido necesariamente el caso en los últimos años. Otras adiciones importantes en iOS 5 fueron una revisión de las notificaciones, incluyendo alertas de banner pasivas y el centro de notificaciones. Por primera vez, las actualizaciones de software se podían entregar a iOS 5 por aire, lo que significaba que no tenías que conectar tu iPhone a una computadora cada vez que había una actualización disponible. Otras características incluían gestos de multitarea para el iPad, un atajo de cámara en la pantalla de bloqueo, iMessages sincronizados en todos los dispositivos, mensajería grupal y soporte nativo para el teclado de emojis. Además, la aplicación de iPod fue sustituida por las apps de música y video. Ahora iOS 6 llegó cerca del final de 2012 y fue infame por reemplazar la aplicación nativa de Google Maps con la versión propia de Apple llamada Apple Maps. Apple Maps ofrecía características como indicaciones de giro a giro y vistas aéreas en ciertas ubicaciones, pero no tenía el mismo nivel de datos de mapas detallados que Google Maps. Y se notó. Cuando los usuarios comenzaron a obtener direcciones de Apple Maps, lo encontraron muy poco confiable. Los datos de ubicación podrían ser inexactos, con ciudades faltantes y establecimientos mal etiquetados. El lanzamiento de Apple Maps se volvió tan problemático que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, emitió una carta abierta de disculpa diciendo que estaba extremadamente arrepentido por la frustración y que la compañía no cumplió con el compromiso de traer productos de clase mundial a sus clientes. Y el debate interno sobre esta disculpa se volvió tan acalorado que uno de los ejecutivos de larga data de Apple, Scott Forstall, realmente dejó Apple durante este tiempo. Además de Apple Maps, iOS 6 introdujo otras características conocidas que probablemente usas hoy, como mejoras a Passbook y Siri compartido. Transmisiones de fotos, FaceTime a través de celular y modo panorámico. Así que iOS 6 trajo algunas mejoras importantes al iPhone, pero su verdadera importancia no quedó clara hasta que Apple lanzó iOS 7.
porque fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que iOS 6 sería la última versión en mantener la clásica interfaz esquemática del iPhone. Bajo el liderazgo de Jonathan Ive, iOS 7 inauguró la era del diseño plano. Se deshizo de reflejos, sombras, texturas e interfaces de aplicaciones que se asemejaban a objetos de la vida real. Este cambio fue realmente bastante impactante en su momento, y a muchos usuarios les desagradó el diseño plano y colorido de iOS 7. Pero Apple se mantuvo firme en su decisión y la interfaz de iOS sigue siendo plana actualmente. iOS 7 trajo más que solo una nueva apariencia. Incluyó AirDrop, soporte para CarPlay, nuevas voces para Siri, fondos de pantalla parallax, audio de FaceTime y radio de iTunes. Así que iOS 7 fue un gran salto adelante para el iPhone, pero necesitaba algunas refinaciones y optimizaciones. Y Apple entregó exactamente eso en septiembre de 2014 con iOS 8. Permitió que el iPhone se integrara aún más sin problemas con la Mac a través de funciones llamadas handoff y continuidad, que permitían tareas como escribir un correo electrónico para comenzar en un dispositivo y retomarlo sin problemas en otro. Esto también te permitía contestar llamadas y enviar servicio de mensajes multimedia desde tu Mac. Ahora, una de las optimizaciones de rendimiento más grandes incluidas en iOS 8 fue Metal, que permitió a los desarrolladores usar el procesador gráfico del iPhone de una manera más eficiente, mejorando el rendimiento de sus juegos y aplicaciones. HomeKit, Apple Pay y Hey Siri también fueron anunciados con iOS 8. Ahora, 2014 fue un gran año para el aprendizaje automático, y Apple aprovechó esta tecnología en iOS 9 introducido a finales de 2015. El enfoque principal de esta versión fue la inteligencia, ya que iOS 9 presentó algo llamado Proactivo, que combinó Siri y búsqueda para proporcionarte información contextual que cree que podrías necesitar antes de que la pidas. Esta función también se agregó a aplicaciones como Mail, donde se podía crear automáticamente un evento de calendario si se detectaba una fecha en el correo electrónico. iOS 9 introdujo el modo de bajo consumo, una función muy solicitada que daba al iPhone una hora extra de batería después de llegar al 20%. Otras características importantes incluyeron un teclado en mayúsculas y minúsculas y soporte para CarPlay inalámbrico. Hasta este momento existía una función que numerosos usuarios anhelaban fervientemente. Eso era ocultar las aplicaciones nativas. Probablemente la mayoría de los usuarios no usaban la aplicación de stocks y preferían eliminarla de su pantalla de inicio. Y esa característica es exactamente lo que obtuvieron con iOS 10 en 2016. Pero en realidad hubo bastantes adiciones muy esperadas a iOS 10, incluyendo levantar para despertar, desbloquear con el botón de inicio, un centro de control de varias páginas y un portapapeles universal que permitía copiar elementos en un dispositivo y pegarlos en otro. Pero a pesar del nuevo diseño del centro de control en iOS 10, Apple decidió cambiarlo de nuevo en iOS Once solo un año después. Esta vez, reunió todos los controles en una página de pantalla completa personalizable por el usuario. Pero el gran enfoque de iOS Once fue la realidad aumentada. Apple desarrolló algo llamado Realidad Aumentada Kit, que permitió a los desarrolladores integrar tecnología realidad aumentada avanzada en sus aplicaciones por primera vez. Y cuando se trataba del iPad, iOS Once entregó algunas características de productividad increíbles, incluyendo arrastrar y soltar, una nueva interfaz de multitarea y soporte para 4 aplicaciones activas en pantalla al mismo tiempo. Ahora la versión más reciente, iOS 12, está disponible para descargar el 17 de septiembre de 2018 y no solo se supone que aumenta el rendimiento del dispositivo en un 70%, sino que iOS 12 también tiene algunas características de productividad realmente útiles como tiempo de pantalla, que te da informes detallados de cuánto tiempo pasas en tu dispositivo y qué estás haciendo. También hay algo llamado atajos de Siri, que permite a los usuarios programar una serie de acciones que deben suceder automáticamente en un cierto momento. Para comenzar su día, los usuarios pueden configurar sus luces para que se enciendan, la cafetera para que prepare café y el iPhone para mostrar la aplicación de noticias. Esto supone que tus electrodomésticos y luces están conectados mediante HomeKit. Ahora hay muchas otras características geniales como ARKit 2, medir y no molestar durante la hora de dormir, pero algo que realmente me emociona es lo bien que parece estar funcionando iOS 12 en dispositivos más antiguos. Probadores beta reportan que sus iPhones antiguos son notablemente más rápidos tras actualizar a iOS 12. De ser cierto para todos los modelos anteriores, sería una de las características más importantes de esta versión.
Así que esa es la historia de iOS, y si quieres votar por el tema del próximo video, no olvides suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.